Bien. Entonces, ahora sí, ya que estamos grabando, vamos a empezar con esta pequeña, como les decía, introducción. Esta primera parte es un poquito más de conceptos que de problemas. Tenemos que empezar a plantear los elementos que vamos a estar estudiando para después ya poder resolver problemas al respecto, ¿no? Entonces, en esta clase en particular, la hago con una presentación PowerPoint, pensando que estamos también en computadora, y para que no esté escribiendo yo los conceptos, ¿no? Que sea un poquito más rápido. Y como les decía también, ¿no? Es introductorio en el sentido que yo espero que para la mayoría de ustedes los conceptos de funciones ya sea algo que hayan conocido, ¿no? Si no, lo manejan al 100 porque, bueno, se nos olvida en general los conceptos luego, pero que puedan, más o menos ya recordar qué es lo que han visto, ¿no? Es lo que vamos a ir haciendo ahorita, recordar un poco lo que ya han visto, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar ahorita cubriendo, lo que les había dicho que se llama, o en el temario que viene como funciones gráficas, ¿no? Y déjenme leer. Está, ¿no? Entonces, así, muy a grandes rasgos es lo que quisiera más o menos discutir el día de hoy. Obviamente no todas los puntos que pongo aquí, pero empezar a plantear, ¿no? Ver o recordar el concepto de función, dominio, contradominio, rango, imagen, la gráfica de la función, porque es importante, qué podemos obtener de las gráficas, y después de esto empezamos a ver diferentes tipos de funciones. Funciones definidas por partes. Un segundo. Funciones definidas por partes, crecientes, decrecientes, pares, impares. Luego nos vemos probablemente la siguiente clase, la de mañana, a ver tipo de funciones, las algebraicas, las trascendentes, cómo son las algebraicas, las trascendentes. Y aquí es nada más un poquito de que revisamos las operaciones algebraicas que ya muchos de ustedes seguro manejan, ¿no? Luego ya nos podemos ir a ver otro tipo de funciones. Hay muchas clasificaciones de las funciones, depende de cómo las queramos nosotros abordar. Por un lado están algebraicas trascendentes, por otro lado pares, impares, por otro lado implícitas, explícitas, paramétricas, bueno, ese es otro tipo de función. Y bueno, lo que queremos ahorita es ponernos un panorama general de las funciones, porque ese va a ser nuestro objeto de estudio, ¿no? Como, bueno, muchos también ya recordarán de su curso de la prepa, lo que vamos a querer es estudiar estas funciones a través del cálculo. Todavía ahorita vamos a dar por sentado que no conocemos nada de cálculo, todo el análisis lo hacemos algebraicamente nada más, y ya hacia el final como la mitad del semestre ya podemos empezar a utilizar algunas herramientas de cálculo que, insisto, yo espero que muchos de ustedes ya las conozcan, ¿no? Pero bueno, este es un panorama general de todo lo que se va a ver en la introducción. Habrá algunos temas, como les había ya comentado también, que los daremos aquí de forma sincrónica conmigo, revisando el concepto, resolviendo los problemas, y habrá algunos otros que quisiera que lo revisaran de forma asincrónica, ¿no? Para minimizar el trabajo o el tiempo que estén en la pantalla. Hay cosas que creo que les puedo mandar algún documento para que lo lean, revisen los conceptos y ya esté cubierto este tema. Por ejemplo, el de cónica, ¿no? Cónica yo estoy seguro que todos lo revisaron en la prepa, a mayor o menor medida, pero bueno, si les pido revisar la ecuación de una parábola, de una hipérbola, cuáles son las características de la hipérbola, de la parábola, de la elipse. Muy a general, obviamente no es un curso de geometría analítica, pero sí que les escribo la ecuación de una parábola o una elipse, que ustedes rápidamente la reconozcan, ¿no? Y no vamos a ver tampoco objetos muy complejos, ¿no? O sea, la mayoría van a ser sin rotación, sin desplazamiento, nada más como, pues, un ente matemático ahí que quiero yo analizar, ¿no? Dependientemente de otras cosas que se puedan ver ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que sí se los puedo mandar a que lo revisen ustedes y no tengan que estar conectados, ¿no? Pero bueno, ya iremos viendo paso a paso cuáles sí podemos revisar nosotros, cuáles a lo mejor se presta para que ustedes la revisen por su lado. Y también algo que se me había pasado la vez pasada, vamos a contar con una alumna de la Tierra que nos va a apoyar en calificar básicamente las
las tareas, ¿no? Nos va a apoyar calificando, pero también nos va a apoyar en algunas materias, en algunas, así que ya les había dicho, ¿no? Que estábamos esperando al ayudante, pero no, no llegó. Espero que por aquí se presente en un ratito. Quedó que sí se presentaba, pero bueno. Entonces, en un ratito espero que ya lo puedan conocer. Pero bien, vamos a seguir entonces con el tema que vamos a ver el día de hoy. Y entonces, bueno, son funciones, ¿no? En nuestra vida, pues obviamente tenemos mucho contacto con este tipo de objetos, ¿no? Indirectamente a lo mejor no manejamos o no pensamos directamente del concepto, pero podemos ver cosas como en los ejemplos que pongo aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando van a comprar algo, podemos hacer una relación entre el precio que le corresponde a cada producto. Por ejemplo, si queremos expresar la temperatura en grados Fahrenheit y tenemos grados centígrados, pues también podemos establecer una relación entre estos dos escalas de temperatura. Podemos ver la profundidad, la presión a una cierta determinada, básicamente la ley de Pascal, los que recuerden un poquito de física, o bueno, ya lo verán también con Ernesto. Bueno, la presión de un gas, el consumo de energía, el crecimiento de una población con el tiempo, la velocidad también nos va a interesar. Van a ver mucho, que vamos a hacer muchos ejemplos de física aquí. En realidad la física y la matemática se complementan mucho en el aspecto de la física necesita muchas herramientas matemáticas para estudiar el fenómeno en sí, pero también las matemáticas necesitan estudiar unos cuantos fenómenos en física, porque es algo con lo que estamos más en contacto. No es muy fácil estudiar, por ejemplo, la velocidad o la aceleración como una tasa de cambio, porque hemos estado en contacto con ella, ¿no? En realidad todos hemos visto cómo se siente un cambio de velocidad, cómo se siente cuando existe un movimiento en presencia de aceleración, y eso lo podemos relacionar con el cálculo, como algunos ya habrán visto, ¿no? Entonces, pues que vamos a resolver bastantes problemas aplicados a la física, pero básicamente es con eso, ¿no? Pensando en que les puede ayudar mucho en hacer esta relación. También hay otros problemas que podemos estudiar, como pues la variación de los precios o comportamiento de la bolsa, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas se pueden estudiar con cálculo, pero no es algo que tengamos tanto nosotros contacto, ¿no? Que se pueda ser tangible para nosotros en la experiencia, ¿no? Por eso es que nos vamos más hacia la física. Pero bueno, aquí nada más ponemos algunos ejemplos de que podemos establecer una relación entre dos cantidades y pues la tenemos bien definida, ¿no? Obviamente, y que podemos ocupar mucho en la vida cotidiana, ¿no? Pero bien. Entonces, vamos a establecer que podemos tener un tipo especial de relación entre los elementos de dos conjuntos. Por ejemplo, si tengo el conjunto de las temperaturas en grados centígrados y tengo el conjunto de las temperaturas en grados Fahrenheit, puedo establecer una relación entre ellos, ¿no? Obviamente va a ser una relación especial. Nosotros, por ejemplo, a ustedes ya lo habrán visto, que, déjenmelo, aquí empiezo a dibujar un poquito. No, deje cambiar el color porque ese rojo se me hace muy, muy feo. Si yo tengo, por ejemplo, dos conjuntos, yo puedo establecer una relación entre todos los elementos de los conjuntos, ¿verdad? Segundo es que tengo que pasarme a Zoom y luego regresarme a la aplicación, al PowerPoint. Pero bueno, yo podría, por ejemplo, un elemento del conjunto A, es decir, que este es el conjunto A, este es el conjunto B, y un elemento del conjunto A lo puedo mandar o puedo encontrar una relación hacia un elemento del conjunto B, pero no tiene que ser nada más esta relación, ¿verdad? Pongo, por ejemplo, unos ejemplos de conjuntos y lo puedo relacionar también con este elemento, con este elemento, con este elemento. Si tengo otro elemento en el conjunto A, pues lo mismo podría hacer, ¿no? Nada más estoy estableciendo relaciones. Lo puedo poner así, lo puedo poner así, y así puedo establecer la relación de todos los elementos de A con todos los elementos de B. Son todas las relaciones que puedo encontrar, no nada más relacionar. Y en ese contexto, por ejemplo, también se puede visualizar en un plano cartesiano, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí los elementos de A, los elementos de B, vamos a poner por un caso muy sencillo que tengo 1, 2
3, y en B tengo A, B y C, ¿no? Entonces yo puedo establecer la relación de 1 con A, 1 con B, 1 con C, como le dice aquí, ¿no? Con un elemento de B, o el mismo elemento de A con otro elemento de B, y así, ¿no? También podría ser lo mismo con un elemento segundo del conjunto A, ¿no? Podría tomar el 2A, 2B, 2C, 3A, 3B y 3C. Y son todas las relaciones que podría tener entre esos elementos de estos conjuntos, ¿no? Nada más tengo 3 elementos en A, que es 1, 2 y 3, y 3 elementos en B, A, B y C, ¿no? Son todas que se conoce como producto cartesiano, ¿verdad? Como algunos de ustedes ya lo recordarán. Y entonces lo que me va a interesar aquí, una relación en particular, que son las que me puedan expresar como una función, ¿no? Entonces, bueno, esa nada más era como para establecer qué es una relación y que vamos a estudiar unas cuantas de ellas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos unos casos que podemos ver funciones. Por ejemplo, nada más para establecer la regla, cómo se vería ya más en concreto. Por ejemplo, puedo establecer la circunferencia como esta regla que me relaciona la circunferencia como tal, la longitud, con el radio, y eso le voy a decir que es mi función, ¿no? Y lo que lo vamos a ver es que L es función de R, ¿no? Eso va a ser importante, ver siempre quién es el que es función de quién, o quién va a ser mi variable independiente ni mi variable dependiente. Porque con relación a eso es que vamos a estudiar posteriormente las derivadas, ¿no? Y bueno, ahorita, por ejemplo, en Mate 1, pues vamos a hacer exactamente como lo habían estado haciendo en la prepa, ¿no? Funciones de una variable real. Pero, por ejemplo, en Mate 2, ya van a ver que podemos ya ver funciones de varias variables como la que tengo aquí abajo. Aquí tengo, por ejemplo, el volumen de un cilindro que depende de dos cantidades. Depende de R y depende de H. Y lo expresamos así, ¿no? F de R como H. Ya tengo una función que depende de dos variables. Y si me interesa ver la tasa de cambio de este volumen, pues tendría que ver con respecto a quién lo voy a hacer, si con respecto a R o con respecto a H, ¿no? Ya pensando en cálculo, ¿no? Pero ahorita todavía no nos vayamos tan allá, simplemente que veamos que tengo estas funciones establecidas con sus variables independientes y que con eso defino la variable dependiente a través de las relaciones, ¿no? Como les decía, todas son las relaciones que puedo encontrar a través de los conjuntos, me va a interesar una en particular. Pero bien, esto es nada más como viéndolo de forma general. Vamos a establecer entonces ya una definición más formal, matemáticamente hablando, de lo que es una función. Entonces, vamos a decir que una función de A a B, es decir, vamos a pasar el conjunto A al conjunto B, es una relación que pertenece al producto cartesiano, ¿verdad? El producto cartesiano vimos que eran todas las relaciones que podían encontrarse, y nada, nos va a interesar un subconjunto de todas estas relaciones, ¿no? Y lo especial de esta relación es que va a corresponder a cada elemento de X que está en el conjunto A lo más, eso es lo importante aquí, con un elemento del conjunto B denotado de esta manera, ¿no? Yo tengo el conjunto B, a sus elementos los llamo Y, y a través de esta relación f de x voy a poder hacer ese mapeo, digamos, esa conversión de los elementos de A los elementos de B. Y bueno, nuestra forma de escribirlo es que también es una función definida en A, como la vez en B, si a cada elemento de X en A le corresponde un único, igual, exactamente lo que nos va a interesar, que sea un único elemento de B, ¿no? Y una forma muy sencilla de verlo, muy clásico, es pensar en una maquinita, ¿no? Yo le meto un elemento a la entrada y espero obtener un elemento a la salida. ¿Qué elementos puedo meter? Bueno, eso ya ahorita lo revisaremos, pero la cosa es que yo siempre que meta algo aquí, voy a obtener una salida. Y precisamente nos interesa que solo sea a lo más un elemento de B, porque si yo meto algo a esa maquinita, siempre me gustaría obtener la misma salida, ¿no? Estaría como complicado si yo no sé si voy a obtener una u otra salida, ¿no? Porque la maquinita ahí no me serviría de mucho. Lo que no pasa nada es que si yo meto dos elementos diferentes, a lo mejor que los manda a un mismo elemento. Eso podría suceder, pero lo que sí quiero es que
a cada elemento que meta, me asigne solamente una salida, ¿no? Para que yo pueda no tener, siempre tenga certeza de dónde viene, ¿no? O a dónde va, para que sepa de dónde lo podemos obtener. Vamos a ver entonces después diferentes tipos de funciones, pero de momento vamos a quedarnos con esta definición, ¿no? Que es una maquinita que le meto un elemento y salgo un único elemento a la salida que pertenece al conjunto B, ¿no? Y eso es lo que les pongo aquí, ¿no? Es una maquinita que toma un número en la entrada y produce un número a la salida, ¿no? Y es un único elemento en la salida, aunque pueda tener diferentes elementos en la entrada, ¿no? Ese no pasa nada. Déjenme ver. Ok. Bueno, aquí tenemos nada más otra forma de verlo. Un conjunto A se le llama conjunto de partida y al conjunto B se le llama llegada. Lo podemos también ver con esta notación, ¿no? Bueno, aquí no se vio, pero es una línea, una flecha que me diga que me manda el conjunto, la función que me manda los elementos de A a los elementos de B, o el elemento X en A al elemento Y en B a través de la transformación f de x, ¿no? Así nada más la denotamos. Así es como se leen. Es una función de A a B, una función definida en A con valores en B. Esta es la notación, esas que ya la conocen ustedes. Y bueno, de aquí creo que ya es más o menos, desde aquí es algo que ya mencioné, pero esto va a ser importante, ¿no? También lo podemos ver en esta notación, ¿no? Podemos poner como coordenadas los elementos de a los elementos de B, pero esta va a ser una forma gráfica de observarlo, ¿no? Ya como vimos en el plano cartesiano, nosotros podemos establecer solamente la relación que nos interesa y que la pudiéramos graficar. Y esa relación lo vamos a ver como los elementos que están en bueno, que cumplen esa condición, ¿no? Generalmente vamos a trabajar ahorita con valores reales para que sea un continuo, ¿no? En algún caso particular podemos trabajar con elementos enteros o naturales, si ese es el caso que nos interesa, pero en general vamos a trabajar con valores reales. Tampoco nos vamos a cambiar a un espacio más general como el de los complejos. Todo lo que vamos a estar resolviendo aquí va a ser valores, bueno, funciones con valores reales. Ahí están las flechas que me decían que habían hecho falta. Y bien, entonces aquí nada más, pensando en lo que les había dicho, este es ejemplos de funciones, ¿no? Yo puedo tener que a un elemento de A le corresponde un elemento de B y que todos estos son únicos, ¿no? Esto no va a suceder que sea una función, ¿no? Esta sí no se cumple que sea función, en donde a un elemento de A lo mande a dos elementos de B, ¿no? Esto no se cumple, esto sí podría suceder, que a dos elementos de A los mande a un único, ¿no? Nada más como para verlo más gráficamente pensando en el contexto de conjuntos. Y lo mismo aquí, ¿no? Esta también es una función, si a diferentes elementos los manda a un único, pero lo que sí quiero es que solamente a uno de A lo mande a uno de B, ¿no? Nada más, muy, muy sencillo aquí. Creo que tampoco hay mucho. Bueno. Entonces, bueno, vamos a ver ahora las reglas de correspondencia. Ahorita nada más hemos hablado de los elementos del conjunto, que a través de esta regla los mandamos al otro elemento, al otro conjunto, los otros elementos del conjunto. Sin embargo, tenemos que tener bien establecidas estas reglas que nos van a mandar los elementos, ¿no? Entonces, esta va a ser una expresión que permita calcular los elementos de X en este conjunto que le llamé en este caso D, y los mande, ya directamente podemos decir, a una imagen a través de esta relación, ¿no? Que va a ser el conjunto de llegada. Y por ejemplo, como ya sabrán ustedes, una relación muy sencilla la puedo escribir de esta manera, ¿no? En donde los elementos de B los voy a denotar por x cuadrada más 1. Con x son los elementos independientes en el conjunto A. En este caso, como les decía, siempre vamos a pensar o vamos a tomarlos que sean números reales, ¿no? Y aquí, bueno, aquí nada más es para ponerlo más explícitamente que x, en este caso, son mis variables independientes y las y van a ser mis variables dependientes. Dependiendo de qué valor tome x, va a ser el valor que tome y. Yo, independientemente de todo, puedo escoger los valores que quiera de x, ¿no? Por eso es que se le llama variables independientes. Pero ya que haya seleccionado yo un valor de x, entonces ahora sí voy a tener un valor específico de y denotado, bueno, restringido por el valor que yo metí en x, ¿no?
Y aquí tengo unas reglas de correspondencia muy sencillas, ¿no? Tenemos que y es igual a 2 entre x menos 1, y es igual a 3 por la exponencial de x menos 1, y igual a la raíz de x menos 1, y así, ¿no? Varios ejemplos, ¿no? Y igual a 2x cuadrada, logaritmo, x cúbica, el valor absoluto de 2x menos 1, o seno de 2x, ¿no? Aquí tengo varios ejemplos de diferentes tipos de funciones que podemos encontrar y nos va a interesar poder estudiar, ¿no? Pero estas, ahorita nada más viéndola como reglas de correspondencia. Yo sé que entonces puedo seleccionar cualquier elemento en el, bueno, cualquier elemento en A y meterlo a la relación y sacar, obtener un valor en B. Sin embargo, por ejemplo, en este primer caso, vemos una situación curiosa, ¿no? Yo digo que puedo obtener cualquier valor de A y mandarlo y meterlo a la función y obtener valores de B. Sin embargo, aquí vemos que no puedo meter cualquier valor en general, ¿no? Tendría que ver cómo defino A para que esta relación siempre se pueda aplicar, ¿no? Y ya verán ustedes, bueno, ya muchos de ustedes han visto o lo habrán ahorita notado, cuál es el elemento que no puedo denotar con X, ¿no? No le puedo poner un valor de 1 a X porque en ese caso se me indetermina la función. Eso me queda 2 entre 0, que quién sabe qué cosa sea, ¿no? Entonces, tenemos que definir bien cómo, cómo definimos ese conjunto A y luego ver cómo definimos el conjunto B. Y entonces, bueno, lo que vamos a ver es que una función va a quedar siempre bien definida cuando tengamos establecida el dominio, cuando tengamos el rango, cuando tengamos la regla de correspondencia. El dominio, como lo pongo aquí, es el conjunto de todos los valores que podemos meter a la función. Y el rango, o también denotado recorrido o imagen de la función, es el conjunto de las componentes de las salidas que voy a obtener, ¿no? De las segundas componentes, como lo he puesto yo en este como intervalo, ¿no? Y se denota de esta manera, ¿no? El dominio de F, o puesto así con una letra mayúscula D, son las X en A, tal que Y en B, y de forma que X, Y esté en la función, ¿no? Pensando en una gráfica, ¿no? Y este va a ser un subconjunto de A. En este caso, como les decía, por ejemplo, pensando en el ejemplo pasado, tendríamos que quitar el elemento X igual a 1 para poder tener todo el dominio establecido, ¿no? Entonces, si tenía, por ejemplo, mi conjunto A definido por todos los números reales, mi dominio van a ser todos los números reales menos el 1. Y entonces, con el simple hecho de quitarle un elemento, ya voy a tener un subconjunto, ¿verdad? Entonces, así lo voy a definir. Otra forma de escribirlo es igual así, ¿no? Son las X en A, tal que Y en B, con Y igual a F de X. De hecho, aquí, de esta manera, estamos poniendo de forma explícita la regla de correspondencia. Pues que necesitamos tenerla bien claro para poder establecer el dominio y el rango posteriormente, ¿no? Entonces, con base o con relación a esta función o esta regla, podemos establecer el dominio, ¿no? De manera que siempre se cumpla la regla. Y ya que tenemos cumplida esa regla, entonces podemos ver qué elementos voy a obtener. Entonces, el rango o la imagen la voy a denotar como los y en B, tal que x en A, si se cumple que y es igual a f de x, ¿no? Y eso obviamente también me va a dar que es un subconjunto de B. Porque también puedo tener yo todo mi subconjunto, mi B, y en este caso no voy a tomar todos los elementos, ¿no? A B, generalmente pensándolo todo como un conjunto, se le llama el contradominio, ¿no? Tengo dominio, contradominio, y un subconjunto de ese contradominio va a ser mi rango o imagen, los elementos que puedo obtener de la función, ¿no? Ahorita lo revisamos en, bueno, unos ejemplos muy sencillos, y luego lo revisamos con los ejemplos de funciones que ya habíamos visto, bueno, en unas diapositivas pasadas, ¿no? Por ejemplo, en caso muy simple, aquí tenemos, supongamos que los elementos de A son 1, 2, 3 y 4, y los elementos de B son A, B, C y D, ¿no? Algo muy sencillo, muy puntual, ¿no? Si tenemos que la relación F está definida como los parejas 1, A, 2, B y 3, B, entonces tendríamos que establecer su dominio, ¿no? El dominio de F, en este caso, son los elementos que puedo tomar de A. En este caso estoy tomando 1, 2 y 3
pues me quedo con 1, 2 y 3, ¿no? Serían todos los elementos, es el subconjunto de A que puedo yo meter a la relación, ¿no? A esta relación establecida por esta función, ¿no? Esta regla de correspondencia. Y el rango van a ser todas las salidas que yo pueda obtener de esta relación, ¿no? Entonces aquí tengo, por ejemplo, A y B nada más, ¿no? Aquí, si se fijan, se repite, no pasa nada. En este caso, nada más lo estamos viendo como relaciones, y ponemos entonces, las relaciones son A y B nada más, son todos los elementos que puedo tomar, que también es un subconjunto de B, ¿no? Ese sería como un caso particular. Y aquí, por ejemplo, les pregunto, les pido que encuentren un valor tal que esta relación sea una función. Entonces sabemos que a dos elementos los tiene que mandar bueno, a un elemento no lo puede mandar a dos elementos distintos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tengo el 4, la relación, bueno, es que no se ve por el color, entonces lo pongo aquí. La relación 4,k, no pasa nada, 2,5k, 7,2k más 1, pero aquí ya tengo que se repite, ¿no? Tengo que 4, que ya lo había tomado aquí, un elemento del dominio, ahora me lo está mandando a otro elemento aparentemente de la imagen, ¿no? En este caso sería 2k menos 1. Entonces, por ejemplo, si les pido encontrar el rango para que esto sea función, el dominio está sencillo, ¿no? Aquí el dominio sería 2, 4 y 7. Son todos los elementos que estoy metiendo a esta función, ¿no? Porque ya lo que estoy estableciendo ya es una función, ¿no? Pero entonces quiero ver qué valor de k me hace que esto sea función, ¿no? Es decir, que a un elemento no lo mande a dos elementos diferentes, ¿no? Entonces lo que tendríamos que asegurar nada más que este valor y este valor sean iguales, ¿verdad? Para que no sean elementos diferentes a los que lo están mandando. Entonces, ¿qué valor me hace que k sea igual a 2k menos 1? 1. Exactamente, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer aquí, sencillamente, es decir, vamos a tomar que k sea igual a 2k menos 1. Bueno, es que aquí está difícil escribir en PowerPoint porque todo me lo magnifica y entonces no me sale tan bien, pero básicamente es lo que tenemos que hacer, ¿no? Nada más encontrar bueno, resolver esta ecuación de k igual a 2k menos 1 y me queda que k es igual a 1, ¿no? Y entonces ahora sí, voy a tener mi rango, va a estar dado en este punto, lo voy a tener que es el 4,1, este va a ser el 2,5, este va a ser el 7,2 más 1, 3, y 4, en este caso como habíamos puesto, este es un 1, 2 menos 1, 1, ¿no? Entonces no pasa nada, se repite, pero exactamente. Entonces, los valores del rango sería el 1, el 3 y el 5, ¿no? Serían todos los valores que podemos obtener. Está bastante sencillo, pensando ahorita que lo estamos tomando como algo nada más de las relaciones que tengo aquí. Lo podemos encontrar obviamente en un caso un poquito más complejo, por ejemplo, con estas relaciones que ya habíamos escrito, ¿no? Vamos a verlo, por ejemplo, en este caso. En este caso, si yo quiero poner el dominio de f, son las x en A, tal que x es distinto de 1, ¿no? Ese no hay mucho problema. Digo, lo voy a poner aquí en concreto por aquí. Porque aquí se me complica un poquito dibujar. Ya en la otra aplicación es un poco más sencillo, ¿no? Pero nada más lo único que tengo que... De hecho, Excel lo puedo poner hasta más general, ¿no? Podría ponerlo las x en R. O sea, yo puedo tomar cualquier elemento de los reales, salvo el 1, y esto me está diciendo que, está estableciendo que esto existe, ¿no? Yo, sin conocer ahorita cómo está comportando esta función, lo único que puedo decir es que puedo meter cualquier valor, salvo el 1, y todo me va a llevar a un elemento. O sea, cualquier elemento puedo meterlo a la maquinita y voy a obtener una salida, un resultado, ¿no? Entonces ya tengo mi dominio.
Ahora, si quisiera encontrar el rango, pues eso es un poco más difícil, no mucho más difícil, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ver, así como hicimos aquí para encontrar el dominio, lo podemos hacer para el rango, simplemente tenemos que despejar el valor de x, ¿no? Por ejemplo, entonces tenemos que y es igual a 2 entre x menos 1. Entonces esto lo puedo poner como x menos 1 es igual a 2 entre y x es igual a 2 entre y más 1, ¿no? Entonces, ¿qué valores de y yo no puedo utilizar en este caso o no voy a obtener? Pues y diferente de 0, ¿no? Entonces mi rango, digo mi imagen o rango, voy a poner la R para utilizar la misma notación que utilicé en la otra diapositiva. El rango de la función son todas las y igual en R, para ponerlo de forma general, tal que y es distinto de 0, ¿no? Que es lo que me interesaba en este caso, ¿no? O lo como se puede ver. Entonces, así siempre vamos a obtener nuestros dominios y rangos. Ese, bueno, es el caso de la primera función. Esta función que tenemos aquí, ¿cuál sería su dominio? Así nada más a ojo del comportamiento que conocemos del exponencial. Más o menos, ¿cuál es la intuitivamente que creen que me sea el dominio de esa función? Aquí hay muchas cosas, digo, es en general en matemáticas también muchas de las cosas que se acostumbran, ¿no? Luego hacemos tantos problemas que muchas de las cosas ya, así lo recuerdo. También para eso, en otras circunstancias, para eso sirve la tarea, ¿no? Por ejemplo, les dejamos varios problemas de tarea. Cuando ustedes llegaran al examen, digo, en este semestre no vamos a tener examen, pero si fuera en el caso presencial, por ejemplo, cuando ustedes ya llegan al examen y dicen, ese problema se parece a otro que ya resolví, y eso era por aquí, por este camino, ¿no? En este caso, más o menos similar, ¿no? Ustedes a lo mejor habrán visto ya la gráfica del exponencial en otras circunstancias, a lo mejor no han visto exactamente la gráfica de 3e a la x menos 1, pero ya se dan una idea de cómo son las gráficas, ¿no? Y en este caso, Julio, ¿ibas a platicar? ¿A decir algo? ¿O nada más se te fue? Perdón, sí, es que, bueno, no recuerdo bien, pero creo que sería que no puede ser menor a uno, ¿no? Los valores del dominio. Exactamente, ¿no? Entonces, eso nos simplifica un montón las cosas, ¿no? Sabemos que la gráfica, déjenme la pongo aquí un poquito feita, pero bueno, la gráfica de la exponencial con valores positivos es así, ¿no? Es decir, crece muy rápidamente y así se sigue, ¿no? Entonces, por este comportamiento que tiene, estos serían mis X, estos serían mis Y. Entonces, parece ser que desde infinito, menos infinito, hasta infinito, todo está definida. Entonces, el dominio de esto que tenemos aquí sería todos los reales. Y efectivamente, como decía Julio, ¿no? Los valores que puede obtener la exponencial nunca van a ser negativos. Entonces, la imagen o el rango van a ser todos los reales positivos. Entonces, estamos quedando con nada más con un subconjunto, ¿no? El codominio, el contradominio, serían todos los reales, pero el rango o imagen solo son los reales positivos. Y así de sencillo, ¿no? Ahora, esta de acá también está sencilla. Esa, por ejemplo, aquí nada más quitamos un punto del dominio. Aquí no quitamos nada del dominio. Y aquí ya sin dibujar nada, digo, sin hacer mucho para no encimar todo aquí en esta pantalla, nosotros también podemos recordar más o menos cómo se comporta la raíz cuadrada, ¿verdad? La raíz cuadrada nos puede dar números negativos. No. No. Exactamente, ¿verdad? Entonces vamos a tener que todos son negativos. Y además va a ser una característica específica de los valores que podemos calcular en la raíz cuadrada, considerando, como les dije en un inicio, que vamos a trabajar únicamente con números reales, ¿no? En este curso y en los siguientes cursos. Entonces, ¿qué valores tengo que meter a la raíz para que pueda obtener yo un valor?
Pues igual dentro de la raíz no puede haber un número negativo, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Entonces, de este tendríamos que considerar, el único caso que nos interesa para definir el dominio es que x menos 1 sea mayor, igual que 0. No pasa nada en considerar ahorita la igualdad, ¿no? Yo puedo quedarme con la raíz de 0 es 0, ¿no? Entonces no pasa nada si considero aquí la igualdad. Entonces, de aquí voy a obtener que x debe ser mayor, igual que 1. Y eso me va a establecer el dominio, ¿no? Yo lo único que pido es que los valores sean mayores que 1, porque ahí cualquier valor que meta ya me va a hacer que esto sea positivo, ¿no? Puedo meter x igual a 1.1, igual a 1.1 menos 1 me queda 0.1, la raíz de 0.1 no tiene problema, lo podemos hacer tan chiquito, x igual a 1.00001, sigue siendo mayor que 1 y va a estar definida, ¿no? Lo que sí no puedo pedir es, bueno, lo que no puedo aceptar es que x sea menor que 1, porque entonces ya no puedo calcular la raíz en este aspecto que estamos nada más trabajando con los reales, ¿no? Eso hay que tenerlo en consideración. Entonces, bueno, aquí nada más así se los dejo. Aquí también voy a trabajar, bueno, en el curso, como les había dicho, muchos problemas. Déjenme ver si tengo un color aquí así, que los pongo como tarea, pero se las pongo tarea en verde, ¿no? Para que lo tengan ustedes bien identificada. Que son una especie de tarea moral, ¿no? En realidad, no es una tarea que vaya a calificar, ni que se vaya a evaluar la siguiente clase, ni nada por el estilo. Es nada más para que ustedes vayan trabajando, ¿no? En un aspecto, por ejemplo, presencial, a lo mejor lo que nos tomaríamos el tiempo, resolveríamos todos los dominios y rangos de estas funciones, pero obviamente eso nos va a alargar mucho la clase. Y entonces aquí se los dejo para que sea una parte del trabajo asincrónico que van a tener ustedes, ¿no? Entonces los dejo aquí, revisen cuál es el dominio de la parábola que tenemos ahí, la parábola que abre hacia arriba, 2x cuadrada menos 3x más 8, hablar de su dominio, y lo que va a ser interesante aquí es encontrar el rango, ¿no? Entonces, esa va a ser, digamos, una tarea un poquito retadora para algunos de ustedes, a lo mejor algunos ya lo han trabajado, pero intenten sacar el rango, por ejemplo, de esa función. El logaritmo también puede ser un poquito complejo si no han trabajado tanto con logaritmos. Logaritmos luego es una función con la que no estamos con tanto contacto, porque, bueno, en general luego no da tanto tiempo de estudiarla, pero intenten también ver cómo es la gráfica de un logaritmo general y a través de esa gráfica poder determinar más o menos cuál es el dominio y el rango, ¿no? Una cosa que también es importante en las funciones, estas funciones en particular pues son sencillas, se puede determinar sin problema, bueno, sin problema, a lo mejor un poquito de más trabajo en unas que en otras, pero se debe de poder determinar el rango. Pero muchas veces lo que hacemos es quedarnos simplemente con el dominio. Si nosotros tenemos establecida bien claro nuestra regla de correspondencia, la función que nos manda a los elementos de A a los elementos de B, y tenemos establecido bien el dominio, es decir, sabemos qué elementos podemos tomar y meter a la función, entonces ya no nos preocupa tanto el rango, ¿no? El rango es importante, sí, para saber cómo se llama, pero por lo menos sabemos que tenemos bien establecida la función, ¿no? Tengo todos los elementos del dominio, tengo mi función de correspondencia establecida, y ya con eso me puedo quedar, en el sentido que yo sé que si tengo bien establecido el dominio, seguro voy a obtener todo mi rango, ¿no? Independientemente de cuál sea, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones nos quedamos también simplemente con dominio y la función de transferencia, y el rango damos por hecho que está bien definido, ¿no? Obviamente aquí, por ejemplo, nos interesa que lo vayan trabajando, estudiando o recordando, por eso sí les pedimos que calculen el, el rango en muchos casos, pero bueno, para que ustedes tengan en mente que no es tan necesario en algunas otras casos. En ese caso, por ejemplo, es un rango muy, muy sencillo también, ¿no? El que tenemos en esta última función. Básicamente, también es fácil de determinar, ¿no? Como les decía, por experiencia, más que nada. Y eso sí nos va a interesar, por ejemplo, que ustedes vayan recordando, que manejen que tengan más presente cómo se comportan las funciones, ¿no? Si yo les pregunto cómo es el comportamiento de una función senoidal, si les pregunto cómo es el comportamiento de una función tangente, una secante, logaritmo, porque eso sí es como más rápido, que ya lo manejemos así prácticamente intuitivamente, y eso nos simplifica mucho de los cálculos que podemos llegar a necesitar, ¿no? En un futuro. Pero bueno, eso con el pasar de los tiempos
se va haciendo. Digo, yo llevo 15 años, bueno, por lo menos 15 años dando clase, entonces, pues ya, obviamente muchas de estas cosas, pues ya, uno se acuerda, se las sabe. Pero ustedes igual, ¿no? Algunas cosillas ya las tienen, ya las van manejando, algunas otras apenas las van a empezar a conocer. Pero bien, vamos a seguir viendo, entonces se les queda esta tarea, digamos, moral. Y ya que tenemos esto, pues vamos a ver cómo obtener la gráfica. Como les decía, hice muchas referencias anteriormente, en que si teníamos la gráfica, podíamos más o menos ver cómo es el comportamiento. Por ejemplo, lo hicimos así con la exponencial, ¿no? Puse la gráfica y ya vimos rápidamente cuál es el dominio y cuál es el rango, ¿no? Obviamente, generalmente no tenemos la gráfica a la mano, pero bueno, que sepamos que podemos también obtener una gráfica en donde vamos a obtener, entonces, la función me va a dar que lo pongo acá afuera para que se pueda ver, me va a dar las parejas ordenadas que van a vivir en este espacio, ¿no? Que es el que se conoce como R2, ¿no? Una cosa que tenemos, bueno, matemáticos, físicos, los que estamos en la ciencia, pues tendemos a hacer flojos, ¿no? También por eso este tipo de notaciones para no escribir sea F, la pareja ordenada X, Y, tal que X está en el dominio definido en R cruz R. Entonces intentamos acotarlo y escribir más fácil, ¿no? Entonces, muchos de ustedes van a ver igual en las clases que tengan, en los libros que vean, igual ustedes si lo quieren utilizar no pasa nada. Estos símbolos matemáticos que nos ayudan a escribir más rápidamente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos escribirlo como R2, el símbolo de tal que, el símbolo de pertenece, es un conjunto, ese tipo de cosas nos ayudan a ser más compactos en la notación y dar más rápidamente las definiciones, ¿no? Entonces, si queremos encontrar las gráficas de estas funciones para que tengamos una representación más fácil de analizar, lo que hacemos es poner la variable independiente en el eje de las X, como lo hice en la relación que pusimos ahí para el producto cartesiano, en el eje de las que es el eje de las abscisas, y ponemos las Y en el eje de las ordenadas, ¿no? Y entonces ahí podemos ir viendo punto a punto cómo se va a establecer, ¿no? Nos va a servir esto mucho, como ya habrán visto también ustedes en sus cursos anteriores, que eso nos sirve para ver, por ejemplo, si una función tiene un mínimo, si una función tiene un máximo, si una función es creciente, decreciente, y otro tipo de cosas que podemos establecer, ¿no? Entonces siempre es importante poder establecer la gráfica de la función, porque nos va a ayudar a hacer muchos cálculos, ¿no? Obviamente, generalmente cuando estamos en presencial, luego se llega a complicar un poquito que estemos nosotros graficando, ¿no? Afortunadamente, ahorita, en la modalidad que estamos, eso nos puede simplificar mucho, ¿no? Porque vamos a estar trabajando en una computadora, entonces podemos hacer uso de los programas de cómputo que tenemos hoy en día, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, ahorita hablamos bueno, aquí se los pongo y ahorita me regreso a la pasada, los programas de cómputo, vamos a tener muchas opciones que utilizar, ¿no? Aquí, bueno, les pongo los más comunes y que tenemos acceso en la universidad. Tenemos GeoGebra y Máxima, que son programas que son libres. Me gusta más a mí enfocarme en estos programas libres de acceso gratuito, que les puede ayudar a hacer las gráficas, ¿no? Les puede ayudar en el sentido que más o menos se van dando una idea de qué está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes les pido que calculen si una función es creciente o decreciente, la pueden graficar y corroborar los resultados que están obteniendo, o ya más adelante que veamos si tiene un máximo o un mínimo en la gráfica, que veamos exactamente si sí se ve visualmente que sea un máximo. Si hablamos de ya mucho más adelante concavidad, si es una cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, pues que veamos exactamente cómo lo visualizamos y si es verdad lo que obtuvimos. Punto de inflexión, ese tipo de cosas que ya veremos cuando estemos revisando cálculo, pues lo podemos observar, ¿no? En ese aspecto les sirve mucho tener estos programas, ¿no? GeoGebra es uno de los programas más sencillos, es el que más ocuparé cuando vean gráficas que genero, que presento en la pantalla. Prácticamente todas serán por GeoGebra, porque directamente podemos meter el objeto que quiero graficar y me lo da, ¿no? Sin tener que programar. Aquí, por ejemplo, WX máxima, el que les pongo aquí como ejemplo, pues si se fijan tenemos que meter los comandos, ¿no? Ese sería un poquito más difícil, pero no mucho más difícil porque tiene muy buena documentación. Entonces, estos son dos ejemplos. Y aquí les pongo, por ejemplo, también el Wolfram. Muchos de ustedes
estoy seguro que ya conocen Wolfram Matemática, que también les da gráficas muy, muy bonitas, con muy buena calidad. Obviamente también el problema que tiene es similar al de WX máxima, y es que tenemos que poner la instrucción. Lo bueno es que más o menos siempre son instrucciones sencillas y generalmente son las mismas las que vamos a estar ocupando para esto, ¿no? Entonces, en ese aspecto tampoco se complica mucho. Ahí en el Classroom les puse unos accesos para descargar cualquier programa que quieran. Si quieren descargar GeoGebra, si quieren descargar WX máxima o el Wolfram, ¿no? Wolfram es un enlace a una página de la universidad de software.unam, ¿no? Ahí fíjense que la universidad les da acceso a muchos programas de cómputo de forma gratuita. La universidad ya pagó la licencia y entonces lo podemos ocupar, ¿no? Entonces, por eso les pongo en particular estos tres. También, por ejemplo, tenemos Maple, que también es un programa muy bueno. El problema es que de ahí no tenemos licencia, por lo menos de la UNAM no tienen licencia, no es un código abierto. Entonces, bueno, obviamente tampoco les voy a recomendar yo bajar piratería. Digo, son ustedes. El Wolfram es pesado, tiene rato que no lo descargo porque te digo, yo utilizo más que nada GeoGebra para estas gráficas sencillas, pero debe ser unos cientos de megas. La verdad sí, no me acuerdo muy bien. Pues ahorita rápidamente lo puedo ver. No, porque estoy compartiendo y estoy ocupando toda la pantalla. Bueno, pero sí, es unos cientos de megas. Y es de los que están aquí, es el más pesado. Yo creo que GeoGebra es el más ligerito, es un programa súper, súper ligerito y muy bueno. Y además, bueno, matemática, bueno, Wolfram y GeoGebra lo pueden correr en línea. También muchas gráficas que luego presento. Pues rápidamente pongo GeoGebra en el navegador, se abre y ahí podemos hacer las gráficas, ¿no? Entonces, esa también es una de las ventajas, que no tienen ni siquiera que instalar un programa, lo pueden correr en línea y lo pueden descargar. Pueden descargar la imagen, que bueno, es algo, ¿no? Para las tareas. En alguna tarea por ahí les pediré que grafiquen. Bueno, en varias tareas les voy a pedir que grafiquen y obviamente en estos casos les pido que sea en la computadora, ¿no? Para que aprovechemos estos programas, ¿no? Y los vayan ustedes. También si son más puristas, si les gusta a lo mejor un poquito de programación, pues pueden intentar hacerlo en Python. Python también es en MATLAB. MATLAB también tiene la interfaz de graficación muy, muy buena. También es un programa que tiene la UNAM pagada la licencia. Entonces, hay un montón de programas, ¿no? Ustedes quédense con el que más les guste. Obviamente no es un programa, no es un curso de programación, entonces no voy a entrar en mucho detalle en esta parte como de enseñarles a hacer en Python. Si a alguien le interesa, pues le puedo echar la mano, pero básicamente nos vamos a lo simple, ¿no? Nada más que nos ayude como herramienta a lo que queremos, ¿no? Entonces echen un ojo a estos programas. Y entonces ahora sí, ya que tenemos cómo hacer las gráficas, ya sea a nivel teórico, como lo pusimos en la diapositiva antepasada, o a nivel con computadora, como lo tenemos esta, ¿para qué nos van a servir? A ver algunas ganancias que tengamos, ¿no? Obviamente. Y entonces, como como estaba en la diapositiva pasada, podemos utilizar estas representaciones gráficas para analizar cuando es una función o no, ¿no? Y entonces tenemos esta prueba de la recta vertical para ver si una relación es función o no. Y lo que nos va a decir es que si la curva que yo esté escribiendo, la puedo cortar varias veces con una recta vertical, entonces eso no va a ser una función como la hemos estado estableciendo, ¿no? Tenemos otra forma de escribir estas funciones, obviamente, pero hasta ahorita como definimos la función, la tendríamos que considerar que no es función. Tenemos también otro criterio de recta horizontal, que ya la veremos más adelante cuando empecemos a ver también otra forma de clasificar las funciones. Tenemos funciones que podemos verlas como inyectivas, suprayectivas y biyectivas. Son simplemente otra forma de clasificación. Pero, y se va a utilizar esa recta, ¿no? Que también nos sirve la parte gráfica. Pero de momento nada más vamos a quedarnos con esto. Una función, en el sentido de que la definimos ahorita, si una recta vertical la atraviesa varias veces, 2 veces, por ejemplo, ya es suficiente, no es una función. Para poder estudiar este tipo de curvas, establecemos otros tipos de funciones, las funciones implícitas y las ecuaciones paramétricas, ¿no? Que ya veremos en su momento, pero de momento eso nos diría que esta, por ejemplo, esta que tengo aquí arriba no es función y esta que tengo acá abajo sería tal cual una función, ¿no? En el sentido, bueno, en el aspecto como lo definimos, ¿no? Esta, así, esta no es y esta sí sería, porque exactamente nada más la corto, ¿no? Esta ya la reconocemos, este es el tipo de funciones que les digo que
que ustedes tengan un poquito más, que las manejen más rápido. Esta es una hipérbola, podemos establecer sus asíntotas donde se encuentran y rápidamente la podemos. Este más, hasta podríamos encontrar la ecuación de esta curva, ¿no? Y igual a 1 entre x. La graficamos y ya, rápidamente podemos establecer también su dominio, podemos establecer el rango, la imagen, muy rápidamente, ¿no? En este caso, digo, las asíntotas no sirven para dibujarlo, ¿no? Pero estas son el tipo de cosas que esperaríamos que al final del curso ya las manejen un poquito mejor, ¿no? Bien. Déjenme, entonces, empezamos a ver, ya que cubrimos básicamente la definición de función, cómo podemos verlas gráficamente, cómo podemos graficarla, cómo podemos utilizar las gráficas para definir que tenga una función, ¿no? Vamos a empezar a ver clasificación de funciones. Aquí, por ejemplo, tengo unas funciones muy específicas que son funciones definidas por partes o por tramos, ¿no? O por intervalos, también se le llega a conocer, ¿no? Este tipo de funciones nos va a servir para cuando estemos viendo, pues, detalles, ¿no? Por ejemplo, cuando estemos ya hacia la parte de cálculo, que podamos establecer cuando una función es continua, cuando una función es derivable y ese tipo de cosas, ¿no? Y como se llegan a denotar estas cosas, este tipo de funciones, es que, por ejemplo, yo puedo poner que f de x y le pongo unas opciones, ¿no? Para cómo se está estableciendo. Por ejemplo, yo puedo poner que para x menor que menos 1, menor igual, de hecho, que menos 1, voy a tener que y es igual a 1. Para x menor estricto que 1, porque tengo este intervalo abierto, y menor estricto, digo, mayor estricto que menos 1, voy a tener que esto y es igual a x cuadrada, y para x mayor igual que 1, yo voy a tener que y es igual a menos 1. Así la podría definir, ¿no? Por alguna razón que me interesara para el problema que estoy resolviendo, lo podría escribir de esa manera. Esta sería analíticamente cómo lo escribo y su gráfica cómo se verían. Entonces ahí ya puedo establecer, por ejemplo, en qué intervalo, digo, ya cuando llegamos a esa parte, en qué intervalo la función es continua, en qué intervalo no es continua, qué intervalo es derivable. Por ejemplo, en este caso, en la segunda gráfica, de hecho hasta aquí tenemos un salto, ¿no? De aquí a acá, la función está definida. Y aquí, pues, sí es continua, porque tengo este puntito aquí bien claro, pero tengo ese pico, ¿no? Que algunos de ustedes ya sabrán qué es lo que sucede cuando tengo ese pico, ¿no? Pero eso me sirve, ¿no? Poder definir las funciones por tramos. Y bueno, y esto es algo muy, muy sencillo, ¿no? Luego, ya en matemáticas más avanzadas, pueden ver que les sirve mucho, mucho más para hacer estas definiciones. Bueno, utilizar estas definiciones para definir otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos las funciones definidas por tramos, que nada más es ir aplicando una cierta regla de correspondencia a un cierto intervalo para las x. Y también tenemos otro tipo de funciones que van a ser las funciones crecientes y decrecientes, ¿no? Aquí igual. Tenemos, ya nada más voy a ver dos conceptos más para no hacer esto tan tardado. Les digo, quiero hacer otra actividad el resto de la clase. Pero tenemos entonces las funciones crecientes, que básicamente lo que nos va a interesar es este criterio que tengo aquí escrito. Déjenme nada más. Ubico aquí está. Cuando x1 sea menor que x2, como lo tengo aquí, x1 menor que x2, si f de x1 es menor que f de x2, que sería este de aquí, f de x1 menor que f de x2, decimos que la función es creciente. Si pasa lo contrario, es decir, que x1 sea menor que x2, como lo tengo aquí, pero por el contrario en este caso, f de x1 es mayor que f de x2, f de x1 es mayor que f de x2, decimos entonces que la función es decreciente. En este caso particular vamos a decir que son monótonamente crecientes o monótonamente decrecientes, es decir, que no cambia su comportamiento, siempre va a ser decreciente o siempre va a ser creciente. Por ejemplo, una recta mx más b, donde m sea positiva, sin importar el valor, siempre va a ser creciente. Y cuando m
sea negativo, igual sin importar su valor, siempre va a ser decreciente y no va a cambiar, ¿no? En este caso se dice que son monótonamente creciente o decreciente. También podemos tener otro caso, ¿no? Por ejemplo, cuando tenga un intervalo en donde la función es decreciente y otro intervalo en donde la función sea creciente, ¿no? Ahí también tendríamos que establecer en qué parte es decreciente y en qué parte es creciente. Como ya muchos de ustedes saben, podemos utilizar el cálculo para establecer esta característica, pero de momento vamos a quedarnos con estas reglas, ¿no? Simplemente si podemos establecer esto, podemos comparar puntos. Nosotros podemos agarrar cualquier punto del dominio, ver cómo está comportándose en nuestra imagen y con relación a eso ya podemos establecer si la función es creciente o decreciente. Lo más sencillo ahorita es cuando es monótonamente creciente o decreciente, ¿verdad? Porque no podemos establecer con esta relación que tenemos aquí si tiene este cambio, ¿no? Como el que tenemos acá, ¿no? Eso ya lo veremos más adelante. Y también tenemos las funciones que tienen un valor constante y que no crecen ni decrecen, ¿no? Siempre van a ser los casos que ponemos. Entonces, digo, aquí no me detengo mucho en este caso, es algo creo que bastante sencillo, se puede observar cuando son crecientes decrecientes, cuando son definidas por tramos. Vamos a ver una última función el día de hoy, ya para que la clase de mañana veamos otro tipo de clasificación, ¿no? Pero entonces, ya nada, veríamos lo que es una función par, impar. Estas sí son muy importantes porque nos puede simplificar mucho la vida. Por ejemplo, digo, sin entrar mucho en detalle, una función par se define de esta manera. Si cuando yo ponga f de menos x es igual a f de x. Es decir, que si tomo un valor aquí, f de menos x, o un valor acá, o bueno, si tomo x negativo, o si tomo el valor de x, me va a establecer el mismo valor. Entonces, ese tipo de funciones se les dice que son funciones pares, y si se fijan, tienen simetría con respecto al eje y. Parece que la puedo yo reflejar, ¿no? Y nos va a servir de mucho porque nos puede simplificar. Imagínense ustedes que, por ejemplo, yo les pidiera calcular el área bajo la curva entre menos 2 y 2 de esta función, ¿no? Toda esta función. Pues obviamente lo podemos hacer sin problema. Esta es una función muy sencilla. Estoy seguro que la mayoría podría hacerlo. Pero también nos podríamos simplificar la vida, ¿no? Lo podríamos tomar desde el 0 hasta el 2 y luego duplicarlo, porque se ve exactamente que tenemos el mismo comportamiento y va a tener el mismo valor. El valor que está bajo esta curva entre 0 y 2 va a ser exactamente el mismo valor que tenga bajo la curva entre menos 2 y 0. Entonces, en ese aspecto, ¿sí? ¿Qué pasó, Julio? Disculpe, maestro, ¿el eje de simetría solo puede ser el eje de las Ys? ¿O puede haber, el eje de simetría puede estar en otra vertical? Para este caso de las funciones pares, nada más tenemos simetría en el eje de las Y. También podríamos tener simetría en el eje de las X, pero eso ya sería otro tipo de función. Por ejemplo, si yo pongo esta función, pero el signo negativo afuera del cuadrado, entonces esa me la va a reflejar, ¿verdad? Me la va a reflejar en el sentido del eje de las X. Entonces ahí podría haber una reflexión, ¿no? Son el tipo de transformaciones que también vamos a ver más adelante. Cómo podemos, a través de una gráfica ya conocida, cómo la podemos ir transformando. Ese es en el caso de las pares. En el caso de las funciones impares, por ejemplo, tenemos otra simetría, pero en este caso la definición va a ser así. F de menos x es igual a menos f de x. Entonces, si se fijan, aquí la simetría es con respecto al origen, o una simetría de 180 grados. En este caso, por ejemplo, se puede ver que si yo la reflejo hacia abajo y la reflejo luego con el eje de las Y, vuelvo a obtener la misma gráfica, ¿no? O sea, y ese me va a interesar también me puede simplificar mucho la vida. Por ejemplo, si yo les pido, bueno, aquí no me alcanza a salir, bueno, lo voy a poner desde aquí, desde 1,5, ¿no? Si yo les pidiera encontrar el área entre la curva y el eje de la función x cúbica definido entre menos 1.5 hasta 1.5, así sin hacer cálculos ni nada, ¿cuánto es el área que calcularía yo de hacer la integral, ¿no? Aunque todavía no definamos integrales. Pues 0, ¿no? Se eliminaría. Exactamente, ¿verdad? Entonces, al observar nosotros que nuestra función es impar,
y viendo el intervalo en donde nos está pidiendo hacer la operación, pues yo directamente ya no tengo que hacer nada, ¿no? Ya con mis conocimientos previos que tengo de funciones pares e impares, podría establecer que esta integral es igual a 0, ¿no? Y ya me simplifico completamente la vida, ya no tuve que hacer nada, ¿no? Obviamente esta es una función muy sencilla, podemos utilizar funciones más complejas que a lo mejor sí se vea que conviene mucho más revisar este comportamiento de las funciones, ¿no? A lo mejor también en este caso me interesa que sí pueda yo obtener el valor que esté encerrado, ¿no? No me interesa que sea un 0, me interesa obtener el valor. Entonces ahí tendría que ver, por ejemplo, cómo puedo dividir la función para sumar este cachito, a lo mejor sacar el valor absoluto y luego sumarle este otro cachito, ¿no? Pero sí tenemos que conocer el comportamiento de las funciones para ver eso. Entonces sí tenemos varias formas de sacar simetría. Tenemos simetrías en los dos ejes y aparte en el origen. En este caso en particular solamente nos va a interesar cuando tenga simetría en el eje de las y en el origen para establecer estas definiciones, pero ya llegaremos a ver las otras simetrías que podemos encontrar. También podemos encontrar simetría con respecto al, a la recta, a la línea y igual a x, ¿no? Vamos a ver que también nos va a interesar ver cuando podamos hacer la reflexión en esa recta y vamos a ver qué nos va a dar, ¿no? Pero ya llegaremos a esa parte, ¿no? A lo mejor algunos ya también medio se acuerdan, pero no importa, no se preocupen, lo vamos a ver. No, déjenme, lo dejo hasta aquí porque, bueno, ya estoy viendo que llegamos a las 10 de la mañana y que, como les digo, quisiera mantener las sesiones cortas para no hacer tanto espacio. Pero entonces ahora viene, digámoslo así, como les había dicho en un inicio también, a lo mejor la parte un poquito estresante, ¿no? No se estresen, en realidad, déjenme esto, lo quito y, bueno, ya no sé exactamente cómo, creo que estoy presentando toda la pantalla, ¿verdad? Entonces, ahí, seguramente pueden ver ahorita el Classroom, ¿no? En ese aspecto, bueno, aquí, como ya les había dicho más o menos, aquí voy a subir ahorita el video de lo que estamos grabando ahorita. Estos son los programas para graficar, que les puse en los enlaces para que lo revisara. Pero ya habrán visto también este objeto que tenemos aquí, ¿no? Eso me va a servir, es una actividad que quiero que hagan ahorita en la segunda hora, en donde es un examen diagnóstico, ¿no? Para que vaya yo viendo más o menos cómo andan sus conocimientos, para que veamos exactamente si me tengo que detener un poquito en alguna concepto o no, o si podemos avanzar un poquito más rápido. Obviamente también por esa misma razón me interesa que sean muy, los resultados que sean muy reales, ¿no? O sea, no lo investiguen. Aquí hay muchos conceptos que si ustedes ahorita lo googlean, seguramente lo encuentran, pero me interesa más realmente ver cómo, qué contexto vienen ustedes, ¿no? Les digo, esto no se va a evaluar, si se fijan, en realidad puse es una tarea, así lo puse como tarea que no tiene evaluación. Es más, cuando lo esté calificando, cuando lo esté revisando, ni siquiera voy a ver nombres, ¿no? Para que no se preocupen de ese aspecto. Pero sí me interesa ver, por ejemplo, si la mayoría, por poner algo, ¿no? La mayoría, por ejemplo, les pido calcular las relaciones trigonométricas y la mayoría no se lo sabe, bueno, entonces ya sé que en algún punto tengo que hacer un poquito de espacio para definir estas relaciones o más o menos explicarlas, ¿no? Si ya todo el mundo sabe las relaciones trigonométricas que están ahí, por ejemplo, pues ya entonces yo con confianza las puedo utilizar y podemos avanzar más rápidamente, ¿no? Pero en ese aspecto sí necesito que sea, digo, bastante real para que yo sepa si me detengo o no. Entonces no se preocupen por la evaluación. Si hay muchas cosas que no sepan, no hay problema, ya lo iremos cubriendo en el tema, ¿no? Pero sí me interesa también que intenten, ¿no? Hagan su máximo esfuerzo para calcularlo todo para que pues podamos ver más o menos cómo andamos, ¿no? Entonces, es un programa, es un sencillo realmente, lo que puedan resolver. Les digo, si aquí, por ejemplo, les pongo unas integrales, nada más para ver cómo andan. Si no se acuerdan de cómo resolver integrales, no pasa nada. Igual derivadas, si no se acuerdan. Aquí hay unas cosas que ya a lo mejor medio definimos el día de hoy, platicamos. Por ejemplo, la primera, que es una relación y que es una función. Bueno, a lo mejor eso ya está, esa pregunta ya me lo pueden contestar. Pero también que para que veamos cómo andan sus conceptos trigonométricos, si pueden sacar ángulos, ese tipo de cosas. Así muy generalidades, ¿no? Lo que me gustaría ver. Eso, entonces, le puse que sea el día de hoy, ¿no? O sea, yo esperaría que nada más fuera en una hora lo pudieran terminar, hora y media máximo, pero les doy todo el día por si hay alguien que ahorita se ocupe con lo que sea, entonces todo el día. Pero sí no quisiera dejarlo mucho más porque les digo, es algo muy rápido. Como vayan ustedes acordándose, sin necesidad de revisar nada más, y ya con eso nos damos una idea de cómo andan.
Entonces, bueno, esas serían las actividades del día de hoy. Ya revisé, bueno, más o menos estuve revisando su, pues digamos, tarea que les había pedido, esta primera tarea que ya les pedí. Ya, ustedes ya me conocen, yo ya los conozco un poquito. Entonces ya espero que, pues vayamos trabajando bien. Van a ver que, como decía en un inicio en la presentación del semestre con el doctor José Luis, en general tiende a complicarse un poquito el tema de matemáticas, porque bueno, son matemáticas, ¿no? Entonces, no es algo así como que mi máxima aspiración es tomar la clase de matemáticas, preferiría a lo mejor tomar la clase de ciencias de la Tierra o cosas por el estilo, pero van a ver que les van a ayudar de mucho para futuras trabajos que vayan haciendo y que no es difícil, ¿no? Vayan ustedes avanzando despacio, vamos cubriendo todo el material. Cualquier duda que vaya saliendo me la pueden ir preguntando y vamos, no dejen, ya saben, ¿no? Es la recomendación que siempre se les da. No dejen que las dudas se vayan acumulando porque eso siempre se complica, ¿no? Y mucho más se complica ahorita en esta modalidad, ¿no? En un curso presencial generalmente, pues en el salón los veo, más o menos voy viendo las caritas, cómo andan, y ya veo si ya los perdí o ya o más o menos se ve que vamos todos juntos. Aquí no tengo esa posibilidad, ¿no? En otras ocasiones no tengo la forma de ver bueno, qué cara tienen y ver si más o menos van entendiendo, ¿no? Entonces, ahí sí necesito mucha comunicación para que vayamos viendo cómo va, ¿no? Puede ser conmigo, puede ser con Fernanda, que no, creo que no llegó, ¿verdad? Pero bueno, entonces como ustedes, se sientan mejor, pero si no, no dejen de preguntar si necesitan ver alguna duda. Pero bien, ya no quiero hacer esto mucho más largo. Ya más o menos cumplimos el tiempo que tenía planeado. Entonces, si no tienen ninguna duda de lo que vimos hoy o de la actividad, digamos, que les dejé hoy del examen diagnóstico, entonces los dejo trabajar y nos vemos mañana. Gracias. ¿Sale nada? Sí, maestro, excelente, gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Vale, hasta luego. Profe, perdón, lo del